Bueno, muy buena jornada para todos. Estamos en conversación con Gustavo Toro, que es el presidente de Cotelco, la entidad que agrupa a buena parte del sector turístico colombiano y principalmente a la hotelería. Eh, es una persona muy, seguramente la mayor parte de nuestros lectores lo conocen, pero es una persona muy influyente en el sector turístico colombiano y también de la región. Como presidente de Coteco también es miembro del grupo Reform BNB, ese movimiento global en favor de la formalización del sector, y se ha tomado unos minutos para conversar con Hosteltour y contarle a la región cuál es la situación de la hotelería en Colombia hoy, en este contexto de pandemia de coronavirus, ¿verdad? Que genera una serie de problemas muy similares en la industria turística en el mundo entero, pero que en Colombia tiene sus particularidades. ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por estar con nosotros. Hola Rolando, muy buenos días aquí en Colombia. Un saludo para ti, para toda la gente de Hosteltour y por supuesto para las personas que nos escuchan hoy en Latinoamérica. Bueno, en primer término queríamos pedirle que nos brindara un breve panorama de cuál es la situación de la hotelería en Colombia hoy. Bueno, yo creo que no diferimos mucho de lo que ha pasado en el resto de América Latina. Eh, la mayoría de la hotelería colombiana está hoy cerrada. Eh, a partir de el primer contagio que llegó a Colombia, que fue a principios del mes de marzo, pues el gobierno empezó a tomar algunas medidas, pero más o menos el 20 de marzo pues se decidió una cuarentena obligatoria para todo el país. Estamos desde hace un mes encerrados y por supuesto ustedes supondrán que eso significa que no hay huéspedes. También se cerró el país, no entran vuelos internacionales, no hay vuelos nacionales, así que la mayoría de los hoteles ante esa situación decidieron cerrar sus puertas. Hoy tenemos una ocupación cercana al 2%, porque todavía hay algunos hoteles que tienen personas que se quedaron por motivos de la cuarentena, que no pudieron salir del país, pero son muy pocos. En general, toda la hotelería de Colombia está hoy sin operar. Bueno, una de las problemáticas que me imagino que comparten con buena parte de la hotelería de toda la región y de todo el mundo es la preocupación por sostener las estructuras de los hoteles con esos niveles tan bajos de ocupación y sobre todo por sostener el empleo, ¿no? Sostener los puestos de trabajo de todo el personal de esos hoteles. ¿Qué medida o qué medidas han tomado hasta ahora los funcionarios del gobierno colombiano para mitigar este impacto? ¿Y qué medidas son las que ustedes todavía están esperando o reclamando para lograr ese objetivo? Bueno, Rolando, digamos que la gran preocupación del gobierno inicialmente fue el mantenimiento de los empleos y por supuesto ha sido también una gran preocupación de nosotros los hoteleros. Tenemos en nuestra industria gente que lleva trabajando con nosotros 15, 20, 25 años y por supuesto que la situación es muy dramática. Así que lo que inicialmente hicimos los hoteleros fue, voy a hablar un poco a la luz de la legislación colombiana, puede que en otros países sea distinto, pero nosotros tenemos derecho a 15 días de vacaciones al año que se pagan digamos que se da por supuesto una vez se cumple el año, así que podíamos tener muchos empleados que ya hubieran cumplido que ya tuvieran ese derecho. Lo que hicimos fue darles sus vacaciones a las cuales tenían derecho. También lo que hicimos fue adelantar vacaciones, es decir, aquellos que no tenían todavía el derecho, pero lo que hicimos fue adelantar ese periodo de vacaciones. También pagar los días compensatorios. Ustedes saben que nosotros trabajamos muchos festivos dominicales. En Colombia la obligación de dar un compensatorio por cada día festivo laborado, así que pagamos los días que estuvieran pendientes de compensar. Y por último, algunos de nuestros trabajadores solicitaron licencias no remuneradas. Digamos que hasta allí tenemos como el panorama de lo que fácilmente, entre comillas, se podría hacer. El Código Laboral colombiano permite la suspensión de los contratos laborales en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. Algunos hoteles han acudido a esa figura que no le gusta mucho al gobierno porque obviamente esa figura significa mantener el contrato contrato laboral con todas las prestaciones, digamos, de seguridad social, pero no con el pago de la remuneración.
y teniendo en cuenta que nosotros tenemos muchos trabajadores de salario mínimo, de 2 salarios mínimos, por supuesto que esta es una situación compleja, pero ante la posibilidad de quiebra de los hoteles, pues esa es una posibilidad que contempla nuestra legislación laboral y algunos hoteleros acudieron a ella. No obstante, todas estas medidas, ya estamos en una situación en que no tenemos dinero para pagar nuestras nóminas a finales de abril. O sea, estamos enfrentando una situación muy compleja frente a los trabajadores de nuestra industria y la gran dificultad que hemos tenido es el acceso al crédito. El gobierno, yo quiero señalar y compartir esto con todos los que nos siguen, el gobierno colombiano tal vez las primeras medidas que tomó fue en favor del sector turístico, entendiendo que tal vez sería el sector que sería más perjudicado por esta pandemia. Así que el presidente Duque, una vez se inició esta crisis, tomó medidas aplazando el pago de los impuestos, el pago de impuesto de renta. Nosotros hacemos una contribución a un Fondo Nacional de Turismo, nos lo aplazaron. En fin, digamos que hubo unas medidas iniciales que trataron de paliar la situación. Pero ustedes entenderán que el 6 de marzo no nos imaginábamos que 20 días después el país iba a estar cerrado y que la ocupación iba a caer prácticamente a cero. Así que hoy las medidas que el gobierno ha tomado se han quedado cortas. Tal vez el 20 de marzo el gobierno determinó que a través de una entidad del Estado, que es un banco de segundo piso, se destinarían 250.000 millones de pesos para atender las necesidades de liquidez del sector turístico. Era una línea de crédito específica para el sector turístico, pero que no se tramitaba a través de esta entidad financiera que es del Estado, sino que esta entidad financiera del Estado, que es un banco de segundo piso, presta esos recursos a través de la banca de primer piso, o sea, de los bancos comerciales. Pero eso no ha sucedido. La verdad es que la banca comercial considera que el sector turístico y específicamente el sector hotelero es de alto riesgo y no hemos tenido acceso al crédito. Así que hoy estamos en una enorme dificultad porque no hay liquidez en nuestras empresas. El gobierno nos dice que mantengamos el empleo, pero no hay crédito. Ante esta situación, el gobierno determinó hace tal vez una semana subir las garantías del Estado para respaldar estos créditos. Nosotros en Colombia tenemos una institución que se llama el Fondo Nacional de Garantías, que emite garantías a los empresarios para respaldar un poco sus créditos. Inicialmente, el gobierno determinó que esas garantías serían del 60%, pero aún así la banca consideró que no era suficiente la garantía. Logramos a través de una, digamos, de una expresión de todos los gremios de la producción, que estamos reunidos en el Consejo Gremial Nacional de Colombia, presentarle al gobierno la alternativa de subir esa garantía siquiera entre el 85 y el 95%. El gobierno atendió esta recomendación. Hoy tenemos una garantía hasta el 90% para el pago de las nóminas. Eso se aprobó la semana pasada y yo estoy esperando esta semana a ver si finalmente logramos que fluya el crédito a nuestras empresas. De todas maneras, lo que hemos dicho... ¿Sería suficiente con esos porcentajes de crédito? Pareciera que sí, Rolando, pero no lo sabemos. La verdad es que los bancos han sido muy reticentes y queremos ver esta semana cómo, ya cuando nuestros empresarios vayan a los bancos a verificar con este respaldo del gobierno la posibilidad de tener el crédito, queremos ver si efectivamente esto se está haciendo. Pero también lo que queremos señalar, Rolando, y se lo hemos manifestado al gobierno, es que ya el crédito no nos basta. Porque en Colombia, como es en la mayoría de los países del mundo, los hoteles son pequeñas y medianas empresas, microempresas, hoteles de 10 habitaciones, de 15, de 20, hoteles independientes. Las cadenas en Colombia son muy pocas, tal vez unas 10 o 12 cadenas. Así que en general es hotelería independiente, hotelería pequeña, familia empresarial, que por supuesto endeudarse le significa aplazar la hecatombe, porque si, digamos que la recuperación de nuestro sector va a ser muy lenta, no sentimos que la gente vaya a viajar en masa porque la gente va a estar un poco preocupada por la infección con el virus, así que los ingresos de nuestra industria van a irse produciendo lentamente y la pregunta es ¿cómo vamos a pagar esos créditos? O sea que hoy la solicitud que le hemos hecho al gobierno en una carta que yo envié la semana pasada fue que se subsidiaran las nóminas, es decir, que el gobierno pusiera el dinero para pagar las nóminas, sobre todo digamos del nivel bajo de la escala salarial, hasta 2 salarios mínimos, ¿sí? Hasta 2 salarios mínimos
y digamos que no sea un crédito, porque no vamos a tener cómo pagar esos créditos. O sea que lo que hemos dicho es aplazar la hecatombe para dentro de 4 o 5 meses. Mencionó los plazos para una posible reapertura y dijo que esperaban que fueran lentos. ¿Cuáles son esos plazos en los que ustedes estiman? ¿Cuándo consideran que a partir de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, ¿no? Pero ¿cuándo consideran ustedes que estarían los hoteles tal vez en condiciones de reabrir o de empezar a funcionar, aunque sea para el turismo interno? La verdad, Rolando, es que los hoteles hemos cerrado por sustracción de materia, no porque el gobierno nos haya ordenado cerrar. Hemos cerrado porque no hay huéspedes. En la medida en que empiece a haber huéspedes, los hoteles, digamos, siempre estuvimos en disposición de atender esos huéspedes. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que hacer, y ese es un trabajo en el que estamos concentrados, tenemos que hacer un análisis de nuestro flujo de fondos, mirar nuestro flujo de caja, digamos, en la medida en que vamos abriendo la operación, hoteles que tengan, digamos, muchas habitaciones. Mi recomendación es que no las abran todas, tendrán que abrir por pisos, pensando en que la ocupación irá muy lentamente. Nosotros hemos hecho un pronóstico para este año en la ocupación de Colombia, llegará a un 30% hacia el final del año, o sea, la mitad de lo que teníamos al principio del año. Y por supuesto eso requiere un ajuste en la operación para poder minimizar los costos fijos, para poder atender con el mínimo de costo esa operación y de esa manera poder tener esa liquidez que nos permita atender la operación con eficiencia. Claro, bueno, por un lado menciona el ajuste de la operación, por el otro lado entiendo que va a tener que ver cómo se reestructuran en los plazos de pago, ¿no? Esto de la definición del crédito, y por otra parte está el tema de la necesidad que podría llegar a tener el cliente de tener una imagen de seguridad y de higiene, ¿no? Por parte de los establecimientos hoteleros que, según la misma Organización Mundial del Turismo, va a pasar a formar parte del eje, ¿no? De la estructura de la demanda. ¿Cómo van a trabajar en los hoteles colombianos este aspecto? Bueno, Rolando, hemos definido, estamos terminando de concretar un protocolo para la apertura de los hoteles, es decir, unos lineamientos que le permitan al hotelero eh, eh, fortalecer todo el tema de desinfección y digamos que minimice el riesgo de contagio. Eso, por supuesto, significa todo un reajuste en la operación y en la distribución incluso de las áreas físicas. Por ejemplo, en el caso de Colombia, bueno, y en general yo creo que todos nuestros países están trabajando en un aislamiento de mínimo 2 metros, 1,5 metros, 2 metros entre personas, lo cual significará que nuestros desayunos tendremos que organizar nuevamente el comedor para tener esa distancia entre mesas, tendremos que hacer turnos para consumir los alimentos en el comedor, no podrá llegar la gente al mismo tiempo, vamos a continuar con las restricciones de aglomeración. La entrada, digamos, el proceso de check-in también tendremos que reajustarlo y por supuesto la asepsia y la desinfección en las habitaciones y digamos la desinfección de nuestros trabajadores y el contacto de los trabajadores con nuestros huéspedes, por supuesto que tendrá que ser mucho más distante. Entonces, todo ese protocolo ya lo hemos venido trabajando con nuestro Ministerio de Salud y la idea es que una vez el gobierno determine que algunos sectores de la economía, que esperamos que eso suceda esta semana, pueden empezar a laborar, por supuesto que los hoteles empezaremos a ver si esos sectores son usuarios o no usuarios de nuestras habitaciones. Esas personas es posible que quieran llegar a los hoteles, pero querrán tener la seguridad de que no se van a contagiar en nuestros establecimientos. Así que yo creo que el gran reto que tenemos los hoteleros es definir unos protocolos y unos estándares de desinfección y limpieza y asepsia que yo no diría que le garantice, pero que en lo máximo posible permita a nuestros usuarios tener la tranquilidad de que no van a correr riesgos en nuestros establecimientos. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos. La última pregunta, Gustavo, es, en este momento, buena parte del sector, de toda la cadena comercial, se está preguntando, bueno, ¿y cuándo
¿A partir de cuándo puedo empezar a vender? Porque el sector, justamente esta falta de liquidez que tienen los hoteles, también se refleja en los agentes de viajes, se refleja en las compañías aéreas, muchas de las cuales también están paralizadas con sus aviones en tierra. Bueno, ¿a partir de cuándo usted recomendaría empezar a vender hoteles colombianos? Yo sé que me dirá a partir de ya, pero ¿en qué mes, por lo menos para el turismo interno colombiano, podría ya empezar a pensarse en un viaje de un pasajero para alojarse en un hotel? Rolando, yo creo que depende un poco de la decisión que tome el gobierno sobre la apertura de ciertos sectores económicos. Voy a poner un ejemplo. El gobierno está pensando reactivar la construcción y reactivar, digamos, el trabajo en las carreteras. Esto significará que los ingenieros y la gente que está yendo a atender esas obras seguramente necesitarán alojamiento. Entonces, dependerá un poco de cuáles son las medidas que se toman para la apertura, como el presidente Duque ha llamado apertura inteligente de la economía. Ya miraremos nosotros los hoteleros si esos sectores van a hacer uso del servicio de alojamiento para ofrecerles a esos ingenieros, a esos contratistas, la posibilidad de alojarse en nuestros establecimientos. Pero vuelvo y repito, no es toda la economía funcionando, lo cual significa que tendremos una ocupación limitada y por tanto tenemos que hacer un análisis de la operación para decir, bueno, dado este panorama, yo tengo 60 habitaciones, pues puedo empezar con 20 y cerrar las otras 40 para no tener camareras, excedente de camareras, excedente de botones, de meseros, etcétera, y poder tener un flujo de caja muy ajustado a las necesidades de esa nueva operación. A Bueno, nivel entiendo, internacional, Rolando, a nivel internacional, el presidente Duque ha dicho que no abrirá los vuelos todavía, o sea que no estamos pensando tener turismo internacional por claro. ahora. Se entiende de sus palabras que en una primera instancia el que podría recuperarse o dar oxígeno a la hotelería es el segmento corporativo. Así es, el segmento corporativo, seguramente de nivel medio, los presidentes de las compañías y los altos ejecutivos yo creo que van a tener un poco más de cuidado para viajar, pero yo creo que estas personas que están en la operación, logística, transporte, comunicaciones, construcción, infraestructura pública, yo creo que el gobierno va a dar la partida esta semana y ya veremos entonces, digamos, las necesidades ya de esos sectores empresariales de alojamiento y nosotros, por supuesto, organizaremos la operación para atender esas necesidades. Perfecto. Gustavo, le agradecemos muchísimo por el tiempo en medio de esta situación de emergencia que me imagino y también sabemos que tiene a los gremios muy ocupados detrás de cuidar las necesidades de los empresarios y también de los pasajeros, ¿verdad? Porque en el caso puntual de Colombia, el turismo tiene una relevancia muy, muy importante, teniendo en cuenta que el presidente Duque ha eh, insistido desde el primer momento en que es el nuevo petróleo de Colombia, ¿no? Muchas expectativas de recuperación económica están puestas en la actividad. Así es, Rolando. La verdad es que digamos, nos ha dolido mucho esta situación porque veníamos muy bien. El año había empezado muy bien. El año pasado lo cerramos con una ocupación histórica en el país. Y bueno, el año 2020 había empezado muy bien y la verdad es que le da uno un poco de frustración sentir que vamos a perder este año porque la recuperación de la industria va a ser muy lenta en el segundo semestre y yo creo que solamente hacia el final iremos teniendo alguna dinámica. Por supuesto, en la medida en que tengamos una vacuna cuanto antes, eso podrá dinamizar mucho más la industria, pero mientras no tengamos una forma de enfrentar esta pandemia, digamos, con una vacuna, pues la gente va a estar con mucha prevención de viajar, de contagiarse, y yo creo que ahí tenemos que tomar todos muchas medidas para transmitir tranquilidad y seguridad a los viajeros. Gustavo, muchísimas gracias y bueno, muchos éxitos en este proceso. Muchas gracias, Rolando, y un saludo a todos los seguidores de Hosteltour hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias.